muchas gracias a todas, todes, todos por estar acá con nosotros de nuevo. Ya estamos en la 9ª sesión del seminario internacional que tiene relación entre las perspectivas éticas y la educación, y en esta oportunidad tenemos a la profesora Isolda Núñez y Alejandro Recio será nuestro moderador. Así que Alejandro, la sesión comienza. Bien, gracias Nicolás. Un placer y un honor estar moderando esta sesión. Muchas gracias a lo largo de este seminario. Y quisiera comenzar entonces presentándoles a la profesora Isolda Núñez. Ella es docente de aula escolar, aunque también tiene sus horas dentro de las aulas universitarias. Sin embargo, dice considerarse que no se adecúa, digamos, a lo que es el perfil clásico del académico, o no le gusta considerarse así. Entonces, sin más, lo que me gustaría es darle el turno de palabra para que nos hable sobre el interesante tema que hoy nos trae y para que se exprese. Adelante, Isolda. Muchísimas gracias a la organización de este conversatorio, de este encuentro que ya llevan haciendo, como dice Nicolás, hace mucho tiempo, ¿sí? La 9ª sesión. Muchísimas gracias por invitarnos y por permitir, yo hablo en plural, no porque tenga un conflicto con múltiples personalidades, sino que porque me parece que en general cuando vengo a hablar de los temas de infancia y filosofía, estoy hablando en nombre de un equipo, de un trabajo que era lo que estábamos comentando antes de la grabación, de un grupo de gente, años ya, sostenido bien desde la convicción, de formación desde pregrado y en un avance que se ha sostenido ya por casi 20 años, que inició, como estaba contando Olga Grau, una de las personas de Chile que se capacitó con Matthew Lipman en el origen, ¿no? de esta idea genial de pensar que la filosofía puede ser algo que los niños y niñas realicen. Y que desde mi perspectiva fue toda una revolución, ¿sí? Toda una propuesta, por lo menos algo que removió la posibilidad de pensar la filosofía también de otras maneras. De eso y su origen, por ahí por los años 80, hasta acá han corrido hartas aguas y claro, en nuestro trabajo, yo en la Universidad de Chile, desde donde me invitaron en la universidad, hemos organizado por muchos años cursos de perfeccionamiento, profesores. Lamentablemente, a diferencia de Alejandro, al final, claro, soy profesora de aula, pero de estudiantes secundarios, y en el área de especialidad mía de filosofía de infancia, más bien me ha tocado trabajar en las capacitaciones a profesores sobre el tema de infancia, instalar proyectos en colegios, etc. Y en ese proceso hemos aprendido varias cosas. Nos ha tocado también salir y salir del campo de la pura filosofía y establecer muchas redes que se cruzan. Cuando uno trabaja con infancia, se cruzan con las áreas de las ciencias sociales, los derechos de infancia. Entonces, pensé que lo que podría ser interesante es traer para acá a la conversación, que eso es para mí el mayor valor que le doy a este encuentro, es eso, la posibilidad de conversar y compartir con gente que si no fuera por estas máquinas y estas maravillosas personas que organizan, no se podría dar. Y entonces eso, quiero hacerles compartir las ideas que hemos ido construyendo, que por lo tanto saca esta visión de la filosofía para niños y más bien empieza a hacerla ampliar, ¿no? De cómo es esto de filosofar con niños, con niñas, con niñes, qué es esto de la infancia, ¿sí? ¿Qué entendemos cuando decimos eso?
Y ahí es donde el campo más grande y que por lo tanto tiene conexiones con la educación, pero también tiene una base epistemológica respecto de la infancia que se han ido desarrollando por el lado de la filosofía, pero también por el lado de las ciencias sociales, como ese sujeto, niño, niña o infancia, juventudes. Eso, y en la estructura, bueno, entiendo que en general esto es muy ordenado, primero se expone y luego se pregunta, pero yo voy a partir dirigiendo una pregunta, entonces voy a hacer una presentación, un PPT para no irme para distintos lados, para ordenar el discurso y tratar de que se entienda. Tiene imágenes y tiene un par de citas, no es más que eso la presentación, porque no sé, como no represento la bibliografía de base de la filosofía, no va a ser esa la que vaya a usar, entonces preferí tomar algunas citas que quizás de gente que pueden ubicar y otras que no, y que me ayuden a que ustedes también las leamos juntos y podamos ir entonces preguntándolas si les parece, si les hace sentido esa relación que hemos construido. Entonces, eso, y que si no interrumpe mucho, si no los distrae mucho, yo agradecería que fuéramos construyendo esto un diálogo. Por tanto, entre medio que voy planteando algunas cosas, si alguien quiere comentar, agregar, preguntar, maravilloso, bienvenido. Y bueno, lo que vamos a hacer al respecto, Isolda, yo creo, es que nos dejen comentarios a través del chat. Y entonces, bueno, pues si lo creemos conveniente, pues le damos a la persona la oportunidad de que te pregunte, o en su defecto yo leo la pregunta que tenga, para que pueda producirse una conversación. ¿Te parece bien? Maravilloso. Perfecto. Entonces, pues continuamos. voy a presentar. No, quité toda la magia, ya. Bueno, entonces, primero que nada, bueno, como la presentación, su título es Imaginario de Infancia, justamente lo que traté de encontrar era, o sea, va a haber un trabajo de imágenes, y esta en particular, que es maravillosa, estas cosas que ofrece PowerPoint actual, de imágenes que se mueven, ¿no? Y entonces, la imagen carga, vamos a ver si después la podríamos recuperar en el cierre de la exposición, la imagen ya aquí hay una carga del discurso. Yo podría decir que aquí hay elementos de lo que quisiera decirles, ¿sí? Entonces, un primer ejercicio podría ser, así nomás, sencillo, ¿por qué para hablar de imaginarios de infancia podríamos estar frente a una imagen del agua y de noche quizás, o en un lugar semioscuro? Suena un poco contraintuitivo, ¿no? Porque quizás yo pienso la infancia como más claro, sí, sí jugando en la playa, pero no sé si oscuro. Tampoco sé si con un barco, pero, pero pues me suena por lo menos algo contraintuitivo. Uh-huh. ¿Alguien más, si quisiera participar? ¿Qué otra imagen, qué otras asociaciones a la imagen? Quizás, hola profe, Hola. antes que todo, quizás la luna, el océano, me parece que los niños pueden llegar a ser muy dinámicos, y lo relaciono un poco con eso, eh, muy cambiantes también, pero lo asocio más con el dinamismo que representa, claro, la luna. Uh-huh. También el océano, que el océano de repente es muy pacífico, pero por debajo puede llevar una gran corriente y uno ni siquiera se da cuenta. Uh-huh. Eso. Súper.
Súper. Y por eso les decía, lo maravilloso, ¿no? Además de esta posibilidad de una imagen que está en movimiento, que nos permite reconocer la presencia del movimiento en... Hay una mano levantada Sandra. La verdad es que jamás se me hubiera ocurrido esta imagen en cuanto a la infancia. Pero ya que está, me imagino a mí como esa barca, esperando poder ir misterioso, maravilloso, invitando a navegarlo. Es esa infancia que nos invita a regresar a ella. Y nosotros decidimos si somos esa barca en la orilla o somos esa barca inmensa en esa infancia. Súper, súper. Muchísimas gracias por enganchar al tiro, por acoger la invitación. Efectivamente, ahí hay elementos, no todos los vamos a poder desarrollar, pero está el elemento de lo dinámico, ¿no? Está este movimiento, ¿sí? Hay algo, tanto en la luna, por un lado, que nos parece más claro a veces que el sol, ¿sí? Que el sol pareciera estar siempre ahí. Todo ideas nuestras nomás. Y entonces está este fluir del mar que no para tampoco, ¿sí? Que es un movimiento permanente. Y está, por otro lado, súper interesante lo que dice Sandra, este barco, ¿sí? Que es como, ¿qué hacemos con eso? Hay un algo ahí problemático que también de alguna manera nos podría ayudar a pensar la infancia, es decir, la curiosidad de soltar esa amarra y partir quizás hacia dónde, ¿sí? O qué podría pasar si nos embarcáramos. No alcanzo a ver el chat, veo que hay... a mirar de curiosa nomás. El mar puede representar el futuro de los niños y las niñas, claro, en este trayecto, ¿no? Y súper interesante, vamos a ver ya, en un trayecto posible, pero del que no sabemos tampoco. O sea, aquí es una apertura, ¿no? Un ir y venir de preguntas y respuestas, pucha, maravilloso, ¿sí? Esto es de las cosas maravillosas de este trabajo. Entonces, claro, bueno, como les decía, la invitación es eso, es que pudiéramos empezar a hablar y empezar a hablar desde el lugar de la infancia también, que tiene estas características menos rígidas, y era la primera invitación. Pero la primera nomás, porque ahora, entonces, viene ya un poquito más formal. Y de nuevo no parto yo, parten ustedes. Entonces, bueno, vamos a hablar de infancia, vamos a hablar de los imaginarios de infancia, y entonces lo primero es, para ir haciéndome una idea o ver con qué nos vamos a ir enfrentando en función de lo que yo les quiero contar, qué es lo que a ustedes se nombra cuando nombramos la infancia, ¿sí? O, si se quiere preguntar de otra manera, es, entonces, ¿qué imágenes tenemos de infancia, ¿sí? Sobre la infancia? ¿Cómo la piensan? También eso podría ser la otra manera de preguntarlo. Bueno, cuando me hablan de imágenes de la infancia, suelo acordarme de las fotos que hay, por las fotos que hay por la casa de mí cuando yo era pequeño. Ya. Y Tus entonces, pues, imágenes. Sí, tus sí, imágenes de la infancia. claro, de la infancia, de cuando yo era pequeño, ¿no? Y de aquellas fotos que hay, fíjate que yo ni me acuerdo de cuando las sacaron, o sea, de fotos en las que ya era bebé, o que ya estaba creciendo, pero que uno no se acuerda ni en qué momento ni en qué contexto se la sacaron, ¿no? Claro. Y viene la pregunta así como, ¿y ese era yo? ¿Sí? Y estuve ahí Claro, también, no sé cómo. un yo previo, ¿no? Que no tienes referencias de lo que eras Exacto. entonces. O no recuerdas. Claro, no hay para ti, pero es un tiempo captado, ¿no? Por otros también, que otra manera de entrar ahí. Hay un tiempo que alguien apresa, ¿sí? En una imagen, que es la foto, el recuerdo, y es como algunos ya están diciendo acá, bueno,
esto, el juego, golosina, ojos asombrados, mirando la vida, ¿sí? Algo de eso estaba en la idea de la imagen del agua, ¿sí? La asociación entre agua y vida. También, otra poderosa imagen cultural que está asociada. Y bueno, un poquito más arriba en el chat, yo creo que con la primera imagen, esto de estar en el vientre otra vez, ¿sí? O nunca salir o haber salido, esto de estar en el agua, es como si la infancia estuviera, ¿sí? O si estuviéramos en la infancia, probablemente tendríamos que sentirnos así, de algún modo, no haber salido de alguna matriz todavía. Otros dicen, Mario dice, siento el fuego, como una imagen de infancia. Y Guadalupe se nombramos desde su nombre hasta su sentir y decir. No le presumimos lenguaje, hablamos por ellas. Son recuerdos inventados con los y las adultas. Claro, aquí ya, si se fijan, son dos entradas. De pronto infancia es una cierta vitalidad, es el modo, sobre todo cuando lo miramos desde las imágenes, parecen llevarnos a experiencias, ¿sí? Parecen ser capaces de recoger infancia en nosotros, o de nosotros, en ese sentido como memoria. Pero Guadalupe entra por otro lugar, y que es recogiendo el tema del que nombramos, o cuando nombramos infancia, y ahí aparece una cuestión en la que hoy día yo no voy a entrar mucho, o sea, decidí no entrar porque eso, ahí ya sí es más territorio filosófico también, pero me interesaba esta imagen amplia primero, pero que tiene que ver con justamente que no le presumimos lenguaje, sino que hablamos por ellas, ¿sí? Hay algo ahí que pasa con la infancia y con el concepto infancia directamente, en términos del análisis del concepto. Infancia, la no voz, ¿sí? La ausencia de un habla, porque parece que hay otro hablando por esos seres. Entonces, maravilloso. No tengo mucho más que decir, pero vamos a hacer el resto del recorrido. Con esto podríamos ya dedicarnos a conversar muchas cosas. Entonces, bueno, esto, como les decía, la intención de traernos al tema. Claro, sobre infancia, muchas cosas, muchas entradas probablemente, pero voy a tratar de ir mostrando las líneas, el recorrido, hasta llegar a revisar, porque esa era la invitación, eso es lo que traté de ordenar. Finalmente, cuando pensamos educación, detrás, ¿sí?, de la noción de educación en nuestra cultura está la infancia. ¿Cómo o qué infancia y cómo lo asumimos y con qué cuestiones nos podemos estar encontrando hoy día es lo que me gustaría que pudiéramos ir conversando a propósito de lo que planteo. Entonces, como son imágenes, les había dicho, voy a trabajar en esta mezcla de imagen y algunos textos, ¿sí? Y entonces esto es un clásico, hay algunos estudiantes que han hecho clases conmigo, entonces probablemente les suenen repetidas esta parte de las imágenes, porque a mí me interesa, me gusta partir los cursos así, de los imaginarios de infancia, irnos a un recorrido, como decía Alejandro, ¿no? Vámonos a un recorrido de imágenes. Y entonces, ¿qué encontramos en la historia? ¿Sí? Que es uno de los lugares por donde empieza a construirse este campo del saber de la infancia también. La historia, ¿sí?, el famoso Philippe Arié, levanta un diagnóstico respecto de el lugar de la infancia en la historia. Y uno aquí podría también, si pudieran acompañarme en el recorrido, ¿qué observan? ¿Sí? ¿Qué les aparece al encontrarse con estas imágenes? ¿Qué asociaciones? No sé si se logran ver bien, son tantas, saqué varias, pero hay algunas que están puestas justamente para quebrar, porque a veces tenemos una imagen monolítica de la infancia,
¿sí? Y entonces esta pasada por la historia y por un recorrido histórico de las imágenes sobre la infancia nos ayudan a pensarla más ampliamente, ¿sí? Entonces no sé si a alguno o si se ven bien, la tercera, por ejemplo, a qué referirá, la cuarta, ¿sí? O cosas que les llamen la atención de ahí. La primera, la educación, sin lugar a dudas. La primera podría ser perfectamente Aristóteles educando a Alejandro Magno. Uh-huh. Podría ser, ¿no? Bueno, un filósofo que está Por la posición, dices ejerciendo tú. la pedagogía. Alejandro, por la posición, así como ¿Cómo? por la posición de la figura adulta, un Sí, filósofo. Uh-huh. por la posición, claro, claro, por la posición. Parece Filósofo ser, ejerciendo de pedagogo. ajá, exacto. Antonio dice ahí, parece ser que los niños están insertos en un mundo adulto. Efectivamente, también, otra de las cuestiones. La segunda la vinculo, Agustina dice, con esa noción del niño como el adulto pequeño. Claro, no se notan tanto porque son en blanco y negro, no hay relieve, pero los ropajes parecen no tener mucha diferencia. Lo otro, obvio, Sandra dice, interacciones niños-adultos, el llamado viejo chico, Antonio, los niños aprendiendo las normas de la sociedad adulta, Guadalupe entra ahí, acompañamiento, tutela, abusos, descuido, organización de vidas empequeñecidas. Claro, o sea, hacemos un breve recorrido, ¿sí? Desde, podría ser, pongámoslo en Aristóteles, ¿sí? En la época antigua, y entonces vamos haciendo el recorrido y nos encontramos, como ya dicen ustedes, lo reconocen, primero la niñez, ¿sí? Y aquí empiezo a variar de concepto, la niñez asociado al mundo adulto. Está en relación a un mundo que el mundo está, uno lo podría entender así, funciona a partir de la adultez. Y la tercera y la cuarta en particular es para que tampoco nos quedemos con esta idea de la niñez educada, la niñez al interior de una familia, quizás en la segunda o acompañada de un adulto, sí, ahí hay un niño, una niña que está tomado de una manta. En la tercera y la cuarta ya no se da cuenta de esa niñez quizás idealizada. Y Catalina agrega, o que son parte de un mundo pero segregados o subordinados de alguna manera. Efectivamente, la tercera imagen trata de dar cuenta de las matanzas de niños, ¿sí? Matanza un poco en referencia a la noción bíblica, ¿sí? Pero también lo que me interesaba de esa imagen es el relato histórico que se hace de los cuerpos infantiles muertos, ¿sí? que son parte del relato de la historia de todos nuestros pueblos, que era parte de la vida. ¿Sí? Hoy día esos cuerpos están pensados de manera muy distinta. Y en la cuarta imagen, que se observa con menos claridad, pero la balanza es la que tendría que ayudar a eso, es un mercado de esclavos. Y lo que hay ahí, entre medio, también es la imagen de niños esclavos negros. ¿Sí? Bien, entonces, así, un recorrido rápido nos pone entonces en un primer grupo de imágenes. Y eso, de alguna manera, nos empieza a permitir encontrarnos con lo que decía, son estos estudios o esta reflexión que por un lado surge, ¿no? Desde la historia, primero que nada, y luego de la historia lo empieza a recoger, al hacer el análisis de la historia social, eso lo empiezan a recoger las disciplinas de las ciencias sociales. Aquí tenemos a Carles Feixa, antropólogo español, que trabaja la noción de qué es lo que entonces se entiende por infancia. ¿Sí? Y como les decía, elegí algunas citas de texto que pudieran ayudar a reconocer
cuáles son estos análisis o las líneas investigativas de estas áreas. Entonces lo que tratan de plantear, por un lado la antropología y también la sociología, es que la edad, que lo constituyen como criterio de generación, que la edad es una cuestión a la que hay que ponerle cierta alerta, porque ha ido construyendo estas imágenes culturales, ¿sí? Un cierto orden en la sociedad y en las culturas. Entonces, la cita señala, no debe confundirse la edad como ciclo vital, ¿sí? Que define, por tanto, los grados de edad en los que cada uno de nosotros ha ido pasando como miembros individuales de una cultura. No la edad como ciclo vital, sino entendida también como generación, ¿sí? Ahí, en esa clasificación de generación, se agrupan los individuos según las relaciones que mantienen con sus ascendentes o descendientes, y según la conciencia que tienen de pertenecer a una cohorte generacional. Entonces, una cosa es la edad que tenemos, otra es la idea de generación a la que nos sentimos pertenecientes. Todo eso ya va constituyendo lo que se entiende como este imaginario, ¿no? Cuando nosotros, una de las cosas chistosas cuando nos decimos de qué generación eres, y uno dice de los 80, de los 90, de los 2000 o de los 70, y como si uno no estuviera viviendo ahora, ¿sí? Y sí, seguimos viviendo todas las décadas, sin embargo hay algo identitario que se establece para nosotros, que lo vamos estableciendo, que nos hace sentido. ¿Me puedo interrumpir un momento? Sí, claro. Algunos, a los de los 90, como nos llaman generación perdida, pertenecemos a todas, porque estamos perdidos siempre. Claro. Allá pasa, estamos perdidos igual, entonces pues ya lo tenemos claro. Me perdí en los 90 o en cualquier otra, dice tú, Sí, claro. perdimos la mía de los 90, si la llaman, pues entonces ya está, ya. Claro. Ya todas. Exacto. Bueno, pero eso genera, justamente es lo que va constituyendo un modo de decirse, ¿no? De ir constituyendo estas identidades, estas pertenencias, y por lo tanto ir estableciendo los lugares, ¿sí? En los cuales nosotros vamos quedándonos también, de pronto. Por ahí estaba leyendo a Guadalupe que decía algo de los 14, lo leía a la rápido para no irme tanto, pero claro, a veces uno dice mi época, mi generación, y la generación habría que relacionarla también con en la edad en que entonces pareciera que nos hubiéramos quedado, ¿sí? Ahí entre el ciclo vital y generación. Pero también, y en realidad esa es a la que, por lo menos en la lectura de la relación entre filosofía e infancia, nos acercamos más a esta última parte. Dice, por último, debe diferenciarse la edad como condición social, o sea, que asigna un estatus, ¿sí? Y que establece roles desiguales a los sujetos. Tener cierta edad es también estar en cierta condición social. Y por otro lado también está esta noción de la edad como imagen cultural, que quizás es esta que se mezcla con la de la generación, donde se atribuye un conjunto de valores, hay estereotipos que presionan identitariamente y por lo tanto los significados que va haciendo la configuración de las subjetividades. Entonces, efectivamente, cuando nosotros decimos, revisamos, ¿sí?, qué se nombra con la infancia o hacemos estos recorridos históricos y de pronto de nuevo nos vamos encontrando con las imágenes que se nos ha dicho que se ha construido como categoría infancia en términos de estereotipos, condiciones sociales para ciertos sujetos, cuáles valores están en juego, qué valoraciones sociales circulan y constituyen entonces esto que se va entendiendo como los imaginarios, ¿sí?, que circulan socialmente sobre lo que seríamos. Y este es el otro recorrido. El primer set es más bien
¿sí? La mirada al mundo más antiguo. Y aquí, quise hacerlo, quise poner esta, porque aunque pudiera dar la idea, más bien la pongo sobre todo por la imagen del cuerpo del niño dibujado allí, no por esta cosa cuidada de la relación maternal de crianza, sino para potenciar la pregunta también sobre el cuerpo infantil. Y el cuerpo infantil dentro de estos imaginarios, ¿no? Algunos decían cuerpos sometidos, segregados, ya lo veíamos en esa primera idea de un comercio de esclavos, o en los cuerpos muertos, sino matados también, ¿sí? Y acá lo que tenemos es más bien una imagen de lo que uno podría llamar el tránsito de lo que se produce por efecto de la historia de la infancia, que aparece la infancia como categoría social, es lo que ocurre ya desde el siglo XVIII, fines, ¿sí? XVIII, XIX en adelante, ya hasta nuestros días, que produjo el interés por la infancia, la preocupación y los estudios por la infancia, que parten primeramente a propósito de, bueno, la construcción también del capitalismo moderno, las sociedades industriales, la construcción de una vida de urbe que hace aparecer la figura de niños en las calles, ¿sí? Niños también que han llegado como fuerza de trabajo y sobre los cuales hay que levantar políticas, ¿sí? Entonces, estos niños de la calle obligan de alguna manera, ¿sí? Comillas, obligan a una reacción de poder saber qué se hace con esta infancia callejera. Y hay distintas soluciones, pero por aquí, en lo que me parece a mí nos permite pasar a la conversación sobre la educación. Esta imagen la pongo casi sin mencionarla, pero porque va a aparecer después, la voy a volver a tomar. Esta imagen es el relato, la imagen que acompaña el cuento de Pulgarcito, en la historia de Pulgarcito que llega a buscar refugio con sus hermanos a la casa del ogro, ¿sí? Y esa es la señora del ogro, que estando perdidos ellos en el bosque, les prende la luz y les dice, ¿pero qué hacen acá? Y ellos piden auxilio, ¿sí? Vamos a quedarnos con ese relato por mientras pausado. Y entonces tenemos, me parece que las imágenes son lo suficientemente claras, aparece la infancia de otro modo. Quizás no deja de estar, como ya decían algunos de ustedes en el chat y habían comentado, no deja de estar vinculada al mundo adulto, pero aparece quizás ahora como un problema, ¿sí? No está viéndose aquí en ninguna de estas imágenes la educación, por ejemplo. Está viéndose la sanitización, ¿sí? Está el proceso de buscar, eso es una vacuna, aunque no se vea tanto, pero... Y por otro lado, el cuidado, por eso les decía que rescataba esta imagen como un arropar, ¿sí? Envolver, como una especie de protección, pero que deja también inmovilizado a ese niño que está arropado ahí. Ahora, siendo eso, el relato histórico, vamos a hacer un pequeño quiebre interpretativo que luego tiene que ir avanzando dentro de la conversación. Y ese quiebre interpretativo es el doble sentido que le damos entonces a la lectura del término infancia. Cuando decimos, ante la pregunta que hacía desde el inicio, ¿qué nombramos o qué se nombra cuando se nombra la infancia? Estábamos hablando de la niñez, ¿sí? Niños de edades, de épocas, de contextos sociales que por estar en ciertas edades se les sitúa de tal manera. Bueno, pero hay otra entrada que desde la perspectiva de filosofía e infancia se ha trabajado para levantar una segunda interpretación del término, que no
esta tiene dos, ¿sí? En filosofía hay dos lecturas del término infancia. Infancia en relación al lenguaje lo trabaja, particularmente se trabaja más bien desde Agamben, esa no la voy a tomar yo ahora, sino que la voy a poner en oposición al enfrentamiento temporal, como poder hablar de infancia y niñez a propósito de una distinción de los conceptos en función de cómo entendemos el tiempo. Y para hacer eso, sigo ahí a Walter Kohan, que lo hace haciendo análisis del famoso fragmento de Heráclito, el fragmento 52, que da cuenta, ¿sí? Que hace aparecer para nuestro análisis el recordar que los griegos tenían no solo un tiempo, como el que usamos nosotros habitualmente. Y entonces el famoso, no sé si es tan famoso, pero si lo conocen, para ellos el famoso fragmento de Heráclito para nosotros muy importante, porque ahí aparece un modo de mencionar la niñez, la infancia, vamos a decir, que quiebra la etapa de vida, que quiebra la idea de la niñez como una acumulación de tiempo cronológico. Entonces la frase es, el tiempo de la vida es un niño que juega un juego de oposiciones, de un niño su reino. Ese es el fragmento 52. En el análisis de Kohan, que es el que traigo para que nos sirva como referente de la conversación, lo que se entiende es que el tiempo de vida es lo que está traducido como aion, ¿sí? El tiempo aiónico que los griegos también tenían. Y que, a diferencia del cronos, alude a un tiempo en cuanto destino, denotando el periodo limitado de la vida humana. No el tiempo medible, no el tiempo proyectado hacia el infinito, ¿sí? O hacia un futuro que es el cronos, ¿sí? De la secuencia, del pasado, del futuro, sino que del destino, ¿sí? Y entonces ahí no es el niño débil de los primeros años de la vida el que se nombra como el rey de ese tiempo, ¿sí? No es el rey del tiempo de la vida, de Heráclito, no es el niño de los primeros años, ni el que habla poco frente al adulto, sino el propio tiempo que domina la vida humana, el que marca una posibilidad de la existencia. Entonces, aquí infancia carga la existencia. Infancia nombra entonces la vida, la vitalidad o la posibilidad de la existencia. Y bueno, sigue el texto, dice, hay distintos modos de enfrentar o jugar con esas oposiciones, estos juegos de oposiciones. Y que Heráclito apuesta a un modo que reviste algún carácter infantil enfrentarlas. ¿Cuál puede ser? ¿Sí? ¿Cuáles? Bueno, algunos de los que aparecían cuando decían esta posibilidad de subirse al bote en la imagen inicial, subirse al bote y partir, ¿sí? Una espontaneidad, una ingenuidad, que a veces es una de las nociones más asociadas también a la infancia, y tal vez porque el modo de ser niño infante, en esta lectura heraclitiana, a diferencia del ser adulto, vive lo no vivible, piensa lo no pensable, espera lo inesperable. En ese vacío de posibilidad en tanto indeterminación, ¿sí? Esperar lo inesperable, se sitúa desde la perspectiva de Kohan y que nosotros recogemos, se sitúa el sentido del discurso de Heráclito cuando nombra entonces esta infancia como aion. Y así se estaría inaugurando también una posición para el discurso de la filosofía, la pretensión de modificar la conducta de los humanos, intervenir en la actitud con que los otros se sitúan en el mundo. Es decir, habría un modo infantil y un modo filosófico en ese aion, un modo de entender la filosofía como una actitud aiónica que puede esperar lo inesperable o pensar lo no pensable, ¿sí? Entonces, en ese
encuentro y en esas distinciones, si se logran ver, empezaríamos a hablar de dos modos. Hay dos modos de ir aproximándose a la infancia y al lugar al que quiero llevarlos ahora. Bueno, ¿cómo ocurre esta relación con la infancia? Probablemente uno de los territorios donde ocurre más claramente es en la relación con la educación, ¿sí? En la educación se pone en juego los dispositivos, vamos a decir, pero se pone en juego el modo de aproximarse o encontrarse entre adultos e infantes. Y me parece que hay un texto que es muy interesante de Arendt, Hannah Arendt. El texto es Entre el pasado y el futuro. Este es la crisis de la educación, el capítulo sobre la crisis de la educación. Ella plantea con este problema, ¿no? ¿Cuál es el problema en el que se encuentra quizás la educación, o cómo podemos, y sería interesante recoger esa conversación, cómo podemos nosotros hacernos de este proceso de la educación, porque nos pone una tensión entre la adultez y la infancia, ¿sí? Algo está en juego ahí. Dice Arendt, la educación es el punto en el que decidimos si amamos el mundo lo bastante como para asumir una responsabilidad por él y así salvarlo de la ruina, que, de no ser por la renovación, o sea, de no ser por la llegada de los nuevos y los jóvenes, sería inevitable, ¿sí? El mundo sin esta posibilidad de renovación, que es lo que representa para Arendt la infancia, la posibilidad de la humanidad cada vez nuevamente, cada vez que nace un niño o una niña, un niño. Pero también mediante la educación decidimos si amamos a nuestros hijos lo bastante como para no arrojarlos de nuestro mundo y librarlos a sus propios recursos, ni quitarles de las manos la oportunidad de emprender algo nuevo, algo que nosotros no imaginamos. Ese mundo, vuelvo hacia atrás, a ver si se entiende la relación, ese lugar que es la infancia, ese ayón, ¿sí? Que es donde lo que aún no se ha pensado, lo nuevo, dicho en términos de Arendt, eso nuevo es nuevo para nosotros y es nuevo para el nuevo, ¿sí? Entonces, también la pregunta es, ¿amamos a nuestros hijos lo bastante como para no arrojarlos de nuestro mundo y librarlos a sus propios recursos? ¿Sí? Ni quitarles de las manos la oportunidad de emprender algo nuevo, algo que nosotros no imaginamos, lo bastante, ¿sí? Los amamos lo bastante como para prepararlos con tiempo para la tarea de renovar un mundo común. Yo lo pongo en pregunta, Arendt no lo hace como pregunta. La cuestión que nos está tratando de plantear aquí la autora es en esta tensión entre la infancia como novedad, la posibilidad de lo humano cada vez. Cuando se pone o se cruza en el terreno de la educación, el punto que nos cae encima, y eso es parte de la conversación que me interesa mostrar o sobre la cual provocar para luego abrir una conversación, el punto es cómo se resuelve eso, porque hay una generación nueva a la que prepara, comillas, en la educación la generación antigua. Pero la generación antigua puede no estar terminando de prepararlos para lo nuevo, sino que quizás dejarlos recluidos sin acceso a lo nuevo, ¿sí? Por eso digo, aquí me parece que hay una cuestión muy interesante que instala la autora y que nos rebota en educación, creo yo. Bueno, la educación, ahí no, vamos a encontrarnos con los discursos que imagino todos y todas, por eso ni siquiera puse a Foucault, evidentemente, el análisis de lo que pasa en la institución escuela, de lo que provocó la institución de la escuela moderna o de la educación y su enfoque moderno, ya lo conocemos, ¿no?
la idea del disciplinamiento de los cuerpos. La imagen es antigua, pero es para no olvidarnos que hay ahí una relación también de autoridad respecto del saber que la representa quien sabe y los que no, ¿sí? Está el disciplinamiento de los cuerpos, por eso digo, trabajo con imágenes. Están estos territorios particulares, ¿no? De la educación rural, como le llamamos, estos territorios hasta donde debe llegar la escuela, que nos parece como una afirmación política relevante, debe haber escuela en todos los lugares. Y esto lo pongo como parte del contexto nuestro en Chile, las demandas educacionales de las últimas décadas o más, ¿sí? 15, 20 años, que ha instalado además entonces la necesidad de ir reconociendo a los niños, niñas o les jóvenes como sujetos, parte de esa educación. Y entonces ahí también entra la pregunta de si la educación es la educación es para, la educación es por la infancia. Y entonces ahora los traigo de esa historia de Pulgarcito, ¿sí? Y para hacer ese análisis, para no entrar por el análisis institucional de las lógicas del poder, de la escuela, entro por un lado que creo que puede hacer más sentido y que por algunas de las sesiones anteriores que vi, que trabajan, hay profesores aquí que trabajan en escuelas también, o profesores universitarios que tienen proyectos compartidos en escuelas. Graciela Montes, una escritora y literata argentina, hace un análisis maravilloso de esto mismo, pero dicho de otra manera. Ella trabaja el cómo la literatura infantil y el uso que la cultura ha hecho de la literatura infantil en esta dupla realidad-fantasía ha construido también parte de nuestro imaginario. Entonces, antes de leerles la cita y antes de abrir esa explicación, ¿alguien se acuerda de la historia de Pulgarcito con el ogro? ¿Qué hacen estos niños cuando la señora del ogro le dice no? O sea, ellos le vienen a pedir ayuda, dice, por favor déjenos entrar. Y entonces, porque si no vamos a morir en el bosque, ¿sí? Ahí está la oposición. Si no vamos a morir en el bosque. Y entonces, sí, pero es que esta es la casa del ogro, le dice ella. Y el ogro, ¿qué es lo que sabemos de los ogros? Quiero ver el chat, por si alguien comentaba. Los ogros comen niños, claro. El ogro, ¿sí? Y los ogros, al parecer, comen niños, se alimentan de niños, como una exquisitez. Entonces el análisis de Monte a mí me parece terrible y maravilloso. Entonces ellos dicen, Pulgarcito dicen, bueno, es que preferimos morir comidos por el ogro que morir en el bosque. Y me imagino que a varios les sonará, por otro análisis más académico, de esta pugna entre barbarie y civilización. Yo aquí lo pongo como Pulgarcito, los niños perdidos, ¿sí? En esta historia, van a la búsqueda del único refugio que encuentran, pero ese refugio es el ogro, la representación del ogro en el cuento. Y entonces ese ogro come niños, pero más vale, ahí está lo que tendría que entenderse en la cultura, más vale morir ahí que morir salvaje, ¿sí? Que morir en el bosque. Y entonces, detrás de eso, que me parece que es una imagen tremenda, y otros análisis hay una psiquiatra argentina también muy interesante que trabaja esto de qué es lo que nos pasa respecto de esta identidad o esta idea, el imaginario sobre una infancia que parece que prefiere morir en la boca de la adultez, ¿sí? A que
liberarse y desarrollarse por el temor de lo salvaje. Y entonces, a propósito del temor de lo salvaje, es que recupero este análisis sobre la dupla realidad-fantasía que hace Graciela Monte. Ella dice, la fantasía es peligrosa, la fantasía está bajo sospecha. Y podríamos agregar, la fantasía es peligrosa porque está fuera de control. Nunca se sabe bien a dónde lleva. Aunque, ¿de qué se acusa en realidad a la literatura infantil cuando se la acusa de fantasía? Tengo la impresión de que en esta aparente oposición entre realidad y fantasía se esconden ciertos mecanismos ideológicos de revelación, ocultamiento, que les sirven a los adultos para domesticar y someter, para colonizar, a los niños. Con esas dos riendas, realidad-fantasía, los adultos, no porque sí, sino seguramente por motivos muy profundos, por viejas tristezas y viejas frustraciones, tal vez tratando de proteger la propia infancia de toda mirada indiscreta, podemos mantener a raya a los chicos en el corral dorado de la infancia. El corral protege del lobo, ya se sabe, pero el corral también encierra. Entonces, detrás de esta cita del análisis que propone Graciela Monte, me parece interesante, voy a recoger aquí lo que dice Sandra, la educación como que digiere niños, ¿sí? Y el aprendizaje como que nutre a la infancia. Claro, la educación en tanto dispositivo de control de esos cuerpos, de esas edades, ¿sí? Vamos retomando los elementos que se han planteado. Si la educación se convierte, como se convierte la literatura infantil, que es lo que está planteando aquí, como un dispositivo de control, efectivamente lo que vemos es que hay un mundo adulto quizás, habría que discutir por qué, ¿sí? Pero hay un mundo adulto que parece querer proteger tanto la infancia, esa infancia que nos empezó a importar en cierto siglo, ¿sí? No siempre nos importó, no siempre fue un tema especial, en ese sentido es que no nos importó. Pero en la medida en que la protege, o el problema que planteaba Arendt, ¿cuánto vamos a amar o cuánto vamos a nosotros estar dispuestos a abrir ese mundo? ¿Sí? ¿Cuánto por cuidar y por proteger y por resguardar, también lo que hace es encerrar a la niñez, ¿sí? O imposibilitar la infancia? La quiero tanto, 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 quizás como a la guagua, ¿no? Por eso también hacía mención de esa imagen. Quiero tanto, 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 que lo tengo abrazado y no le permito ni respirar. Y modos de educación, porque no toda escuela, pero también son modos de educación, no toda escuela es esta, ¿sí? La del liceo, la de la institución donde hay aprendizajes, como decía Sandra, o pueden haber aprendizajes, sino que otro modo de instituciones para la protección de la infancia fueron, antes de las políticas sociales, los abordajes de esos niños y niñas abandonados, que fueron, a los que conocen esta historia, que es como para poner en juego también esos elementos que vienen desde la investigación de las ciencias sociales, el trabajo en función a la protección de las niños, niñas, niñes, que fueron dados en principio siempre por instituciones privadas, la caridad, ¿sí? Y aquí hay otro set de imágenes. Esto es un momento donde se está repartiendo comida. Aquí hay un joven, quizá un niño por el cuerpo, pero un cuerpo más grande que los otros que están de pie, que está siendo alimentado. Y esto es una figura que no sé en Ecuador si la reconocen ustedes, si la tienen. En Chile todavía, o sea, hay unas partes de unos conventos de monjas que están tapeadas y que tenían tornos. Y esta en particular es la imagen de un torno en una iglesia de Buenos Aires, que dice: mi padre y mi madre me arrojan de sí, la caridad divina me recoge aquí. Y eso, para no tener los cuerpos, ¿sí? Los cuerpos de niños que van a ser abandonados, en vez de dejarlos en las calles, como ahora, digo ahora
XIX en adelante o época moderna, ahora los cuerpos infantiles no es tan fácil que queden ahí en las calles, ¿no? Entonces se dejaban, se empezó a construir una institucionalidad para el cuidado de esos seres, ¿sí? En términos privados en este caso. Y entonces estos niños, bueno, hay mucho análisis de eso, pero niños, niñas que llegaban y que eran recogidos ahí, como era parte de no era una política social, ¿sí? Sino que era una caridad, el análisis, como lo que hoy día en Chile, lo sensible que se nos provoca con el tema del Sename, un poco esto, ¿no? Cuando están a cargo en las instituciones privadas, el tipo de cobijo, protección, tiene una cierta lógica caritativa, ¿sí? De ayuda. Y la sobrevivencia, los estudios que se han hecho, la sobrevivencia de los niños en esas instituciones era de poca extensión de vida. Pero toda vida era vida ganada si lo que en realidad el proyecto de vida que tenía era la muerte, ¿no? La muerte pronta por abandono. Y entonces me hago el giro, ¿sí? Estoy tratando de, como les decía, ir haciendo un encadenamiento de ideas asociadas en torno al tema de infancia, para llegar a la cuestión de la infancia y la ciudadanía. La sociedad protectora de la infancia, claro. Sí. Y entonces aparecen Eduardo Bustelo, a lo mejor alguno lo ubica, Eduardo Bustelo, cientista político argentino, plantea aquí, empiezan a aparecer, ¿no? esta idea ya de la infancia, en el avance del análisis sobre la infancia y los estudios sobre la infancia. Hay una conquista que es fundamental, que es cuando aparece el trabajo de la Convención por los Derechos de los Niños, Niñas y Jóvenes, que les reconoce ciudadanía o condición de sujeto de derecho, ¿no? Entonces toma Bustelo, dice, el niño, de acuerdo con su edad, desarrolla progresivamente la conciencia y en la medida en que accede al lenguaje, conquista su plena autonomía. Pero es una autonomía sumisa, puesto que el punto final de ese viaje sería un mundo en el cual el niño es visto como un continuo y no introduce ninguna fractura generacional. La niñez sería entonces un tiempo de preparación para la adultez. Volvemos, foja cero, si consideramos lo que decía Carles Feixa. La niñez así, pensada así, es solo un tiempo de preparación para la adultez, para repetir ese rasgo adulto. Ahí aparece, es la idea de un adultocentrismo originado en un concepto de infancia como transmisión automática de la adultez. Los adultos, en este caso, detrás de la idea del logro de la autonomía, eso es lo que estoy tratando de plantear, los adultos en este caso representan claramente la heteronomía hegemónica del statu quo. O sea, para llegar a entender el valor de los niños y las niñas como sujetos de derecho, habría que enfrentarse a este imaginario adultocéntrico, porque bajo el imaginario adultocéntrico hay un enfoque que es de heteronomía respecto de estos sujetos, donde la única posibilidad que tienen estos sujetos para ser considerados tales sujetos es llegar a ser adultos. Entonces se pone la alerta ahí desde Bustelo. Entonces, claro, en el avance de la política sobre infancia, las políticas sociales hacia la infancia, es que se fue saliendo de la idea privada de atención a una sociedad, como aparecía la frase, la sociedad protectora de la infancia, y entonces hubo que constituir políticas sociales, donde también queda cruzada la escuela. ¿Sí? Eso también me interesa que veamos, también pasa la escuela por aquí. Hay enfoques jurídicos de esas políticas sociales, la idea de la protección que en Chile perdimos como proyecto de ley, está solo un Sename rearticulado, pero no una ley de garantías. Está la noción de educación, ¿sí? Un trabajo instruccional, ¿sí? La Escuela Correccional de Santiago que se crean, todo esto son las instituciones que se empiezan a construir para abordar
el problema de la niñez cuando aparece como como uno de los integrantes de la sociedad, no voy a decir actor social, como uno de los componentes de la sociedad. Pero otro enfoque que sigue presente hasta nuestros días, y también en las escuelas, ¿sí?, es el enfoque biopsicosocial, que es la mezcla de las ciencias sociales, particularmente la psicología, ¿no? Trabajo social, también lo podríamos reconocer ahí, con la medicina. Esta idea de la higienización, que pasa a ser un modo de entender la manera en que las políticas sociales empiezan a normalizar la infancia. Las vacunas, ¿sí?, las regulaciones sobre el cuerpo, con la higiene misma. Aquí, bueno, hay análisis varios de si nosotros hiciéramos esa lectura en América Latina y lo que entendemos por higiene, traído desde un modelo eurocentrado también, probablemente tendríamos distintas maneras de interpretar esto, ¿sí? Pero se ha instalado una universal respecto de cómo debiera vivir higiénicamente y atendido como protección un niño, una niña, un niño. Cruzo otro elemento más de los muchos que hay en esta área, porque, bueno, si es que quisiéramos asociar la idea o la imagen de infancia como ciudadanía, o sabiendo que existe un marco legal internacional como la Convención de los Derechos por los Niños, Niñas y Adolescentes, la ciudadanía y un sujeto es un agente o un actor, como dicen la capacidad de agencia, como dicen las ciencias sociales. Alguien es alguien cuando tiene la posibilidad de ser parte activa de un espacio social, ¿sí?, de la comunidad a la que participa. Y ahí hay un trabajo que se tomó desde la visión jurídica general, no más de lo político, pero Roger Hart lleva esto y traduce una escala que existía y la piensa, ¿cómo sería esto si de verdad consideráramos a los niños sujetos de derecho y por lo tanto partícipes de una ciudadanía, ¿sí?, partícipes de una comunidad? Y se conoce como la escala de la participación que propone él. Y entonces están las clasificaciones de él, dice que los primeros 4 grados son, en rigor, eso no es participación. Y lo cruzo no para entrar en este análisis, sino pensándolo desde la educación, ¿sí? Es decir, si no es participar, ser manipulado, estar de decoración, yo me imagino siempre ahí los actos infantiles de los colegios, la decoración, los niños bailando. La política de forma pero sin contenido, que se hable de algo que parezca que se hace, ¿sí?, pero no hay dominio de aquello. Asignados, ¿sí?, ya tú eres el presidente de curso, tú eres esto, asignados pero informados, se les dice de qué se trata. Hasta ahí, según Hart, no hay una efectiva participación que le permita a ese sujeto sentirse sujeto, ¿sí?, reconocerse sujeto, por tanto. Del 5º al 8º estaríamos en un proceso participativo, donde son consultados e informados, donde hay quizá una decisión inicial de los adultos, pero compartida por niños, niñas, niñas. Hay una, quizás de otra manera, decisión inicial y dirección de niños y niñas, ¿sí?, o una decisión inicial de niños, niñas, niñas, compartidas con los adultos. Lo pienso, lo traigo a colación a propósito del último proceso que vivimos y a lo que voy con esta última imagen. Tomo, aunque tiene, y les pido las disculpas, pero prefiero tomarlo así, esto es un, no sé cómo se llaman en realidad, un meme, imagen le voy a decir yo, que circuló. No tienen por qué estar siguiendo nuestras noticias, pero en Chile se inició una revuelta social el año pasado, en octubre, 18 de octubre, que partió con escolares saltando los torniquetes del metro de Santiago. Y después de todo lo que ha pasado, pandemia de por medio, en Chile otra de las demandas que ha estado muy fuertemente instalada es el tema de las pensiones
Y a propósito de la crisis económica en el contexto de pandemia, se logró hacer el retiro del 10% de las pensiones que las personas tenían. Y surgió esta imagen, esto eran unos murales que estaban, ¿sí?, en el centro de Santiago, donde se hacían las protestas desde el año pasado y que se han retomado. Protestas que están iniciadas por escolares y sostenidas por muchos jóvenes, más gente adulta, pero hay mucha presencia infantil ahí. Y entonces cuando estuvo dándose esto y estuvo el llamado estallido social en el borde para llegar al acuerdo que finalmente nos llevó al plebiscito, era justamente porque la clase política tenía una visión de que aquí venía la catástrofe, ¿sí? Y el término y el uso de los delincuentes era un concepto que estuvo muy presente. Y entonces me pareció muy llamativo que el uso de la memoria, ¿no? Aparece esta imagen, dice, cuando vayas, y ahí está la falta ortográfica, cuando vayas a retirar tu 10%, no se te olvide agradecer a los que llamaste delincuentes. Porque hay quienes hacen el análisis que de no haber sido por esa primera entrada, las primeras acciones políticas realizadas por jóvenes, estudiantes secundarios, probablemente nosotros no hubiéramos tenido el plebiscito que tuvimos hace unas semanas atrás. Entonces, voy cerrando, para fortalecer el concepto que era el que yo ponía en el título de la presentación, imaginarios de infancia, discusiones con una ética, me comí en alguna parte estaba la educación, pero discusiones con una ética adultocéntrica, y lo que quisiera entonces dejar en este cierre es la cita de un sociólogo chileno que ha trabajado fuertemente este concepto del adultocentrismo, Claudio Duarte. Significamos a este adultocentrismo en un plano simbólico, verificado en procesos del orden sociocultural, como un imaginario social que impone una noción de lo adulto o de la adultez como punto de referencia para niños, niñas y jóvenes en función del deber ser, de lo que ha de hacerse y lograr para ser considerado en la sociedad según unas esencias definidas en el ciclo vital. De igual manera, este imaginario que invisibiliza los posibles aportes de quienes subordina, revisibiliza, pero desde unas esencias que se pretenden positivas, cristalizando nociones de fortaleza, futuro y cambio para niñez y juventudes. O sea, la lógica adultocéntrica, cuando opera este imaginario social, cultural, cuando opera, lo que hace es revertir, invisibilizar la identidad, la posibilidad, el ser de quien es, ¿sí?, niño, niña, joven, y lo cambia, lo altera en esa intención proyectiva de tener que convertirse en adulto, cristalizando entonces nociones que pasan a ser las que la sociedad quiere instaurar, sostener, replicar, ¿sí? La idea de futuro, la idea de lo que debiera ser un niño, una niña, etc. Y entonces cierro casi desde donde partí, y por eso reitero la pregunta. Esto es uno de los trabajos, de las intervenciones de ese artista anónimo que es Banksy, y esta es una lamentable imagen de hace 3 semanas ya, sí, 3 semanas, en Chile. Un niño de 16 años empujado por la policía en Santiago que cae al lecho del río Mapocho. Y entonces, detrás de todo ese recorrido, la pregunta por la infancia, ¿sí?, estas imágenes que tenemos de ella, cuando yo por lo menos veo esto, me hago así la pregunta: ¿qué imágenes tenemos que tener de la infancia para que un artista callejero construya esa imagen, ¿sí?, donde los objetos de la infancia, para mí, representados ahí, un oso y una mochila, es un peligro, ¿sí?
Sobre ello debe ir la policía. ¿Y qué otra imagen debe haber para que las políticas sociales sean capaces de caer con esa violencia sobre un cuerpo infantil? Y entonces me parece que esas cosas tenemos que seguirnoslas preguntando. Y cierro con Montes, como les decía esta autora argentina, la escritora argentina. ¿Qué se hará de lo infantil que tanto desvelos produjo? Creo que se desplaza. El horizonte ya no es tanto ese niño ideal, el niño emblemático de nuestra cultura ha ido dibujando y oficializando, perdón, el niño emblemático que nuestra cultura ha ido dibujando y oficializando con el correr del tiempo, sino más bien la memoria del propio niño interior, el niño histórico y personal que fuimos, que somos, mucho más cercano a los niños reales, posibles lectores, que esa imagen impostada y arquetípica. Ya no será cuestión de bajar línea, porque no podemos bajarnos línea a nosotros mismos. Tampoco podemos escapotearnos la realidad ni negarnos las propias fantasías. Mucho menos podemos palmearnos con condescendencia nuestra propia cabeza o llamarnos amiguito, cuando nos encontramos el adulto que somos con el niño que fuimos. La famosa polémica realidad-fantasía parece quedar atrás, pierde sentido. Hoy hay señales claras de que el corral se tambalea, de que grandes y chicos se mezclan indefectiblemente. Ya nadie cree que los chicos vivan en un mundo de ensoñaciones. Todos comprenden que son testigos y actores sensibles de la realidad. Tampoco quedan muchos que se nieguen a admitir que hasta el más sensato de los adultos es extraordinariamente sensible a la fantasía. Muchas gracias. Bueno, muy bien, estimada Isolda. Tenemos una pregunta que nos formula el compañero Mario aquí. Me gustaría leértela. Bueno, en realidad no es una pregunta, son tres. Entonces yo creo que te las leo las tres del tirón y ya ahí vas contestando. Muy Si bien. puedo. Sí, seguro que sí. Esperamos que sí. Bueno, la primera, ¿qué ha implicado la criminalización de la infancia o de la juventud en el contexto de la educación? Segunda, ¿corresponde directa o indirectamente a la exigencia de mayoría de edad que se propone en lo que conlleva aprender a ser adulto? Y tercera, ¿la madurez podría ser un mito que provoca la suspensión de la ION de la infancia? La última, que es más clara, ¿no? Claro. La madurez es la manera de llegar al logro. Voy a hablar usando las imágenes. La madurez es lo que entiende Pulgarcito, que necesitamos llegar a cumplir con el paradigma adultocéntrico y por lo tanto tenemos que poder replicar esa imagen cultural para ser considerados tales. Y ese es el cuento que nos han contado. Eso es la casa del logro mejor que el bosque, ¿sí? Perdidos ahí, porque sería como subirse al barco que estaba al comienzo y no sé para dónde voy a ir a dar, ¿sí? Entonces, por lo menos aquí sé que voy a morir en manos del logro. Y ahí tengo mala memoria, pero la primera hablaba de la escuela, ¿no, Alejandro? O no sé si están en el Sí, chat. la primera, ¿qué ha implicado la criminalización de la infancia o de la juventud en el contexto de la educación? Bueno, en realidad la provocación, si ustedes se fijan, el recoger la invitación es provocarnos a todos. Yo en eso, por eso digo, no me siento, no hablo desde una academia que no tiene un pie puesto en la sala de clase. Yo trabajo con jóvenes, niños, niñas, probablemente tampoco los más con mayores condiciones, como se les dice ahora, no están vulnerados por ser pobres, ¿sí? Pero uno tendría que preguntarse desde esta mirada amplia entonces de infancia, si ser infante no es de alguna manera en una sociedad adultocéntrica, si aceptamos todas esas categorías, de vivir vulnerado, vivir negado en ese sentido, ¿sí?
Y por tanto, cuando decía la provocación de pensemos quienes trabajamos en educación, si nuestras prácticas son dispositivos de control y de ese sometimiento que puede llevar a la criminalización, ¿sí? O sea, todo el diagnóstico que hay, por eso digo, por el lado más bien de las ciencias jurídicas o ciencias sociales, a veces el acompañamiento de estos niños, los que empiezan a quedar fuera de la escuela. Ese territorio, ese tránsito, uno puede hacerlo como si hubiera la posibilidad de hacer una ciencia de lo humano, ¿cierto? Y yo puedo decir en qué va a terminar alguien y predecir como si fuera un árbol. Pero es que eso pasa porque las condiciones de control las hemos puesto nosotros mismos. Y entonces, como quizás la escuela, y ahí entra el lugar de la filosofía, ¿sí? Y me tomo entonces la segunda pregunta, ¿corresponde directa o indirectamente? En realidad yo te diría que yo también he aficionado mucho y la pregunta era qué ha implicado, no qué ha provocado. Lo que pasa es que a veces me creo que tengo buena memoria, entonces, bueno, pues como yo estaba convencido de que era qué ha provocado, pues ni lo leí lo del principio. Claro. Vamos, que era qué implicado. Y ahí yo conectaría con la segunda cuando habla de esto de la exigencia de la mayoría de edad, porque bien entendida, la mayoría de edad, y ahí sigo a Kant nomás, la mayoría de edad, no de la clasificación que se mostraba con Fexa en el análisis de las edades, ¿sí? No las edades por sus etapas y su sumatoria de años, sino que la mayoría de edad en términos de imagen, nuevamente un imaginario de lo que significa ser una persona, ser considerado persona. Por eso es que quise, sin meternos directamente a la convención ni a la cuestión jurídica, cuando entendemos que los niños y las niñas y los niñes, las niñas y jóvenes hoy no nos queda otra que asumirlos como sujetos de derecho, la pregunta, y por eso cerré con Montes, quizás la pregunta no es sobre ellos, ellas, ellas. La pregunta, cada vez me parece más a mí, es sobre nosotros. Es sobre nosotros y nuestro problema con la niñez. Es sobre nosotros y nuestro adultocentrismo, que ha sido, quizás lo hemos replicado sin claridad, sin verlo, sin reconocerlo, y que sí produce la imposibilidad de la realización del proyecto vital de cada cual, ¿sí? Que nos genera esa distancia y ese problema político, porque por eso también lo termino planteando como en los efectos políticos que esto llega a tener. Bueno, tenemos reflexiones, también tenemos reflexiones, no preguntas, pero a ver si pudieras respondernos a alguna de ellas o a todas. Nos dice Raúl Villarroel, es interesante que vallas con la falta ortográfica signifique también barreras y no sea un simple error ortográfico, común en la gráfica informática. No, esa es maravillosa. Eso porque obvio, ¿verdad? Exacto, porque es eso, es cuando vaya, o sea, porque otro pasó la valla, porque otro saltó el torniquete, es que entonces usted puede ir a buscar su dinero, ¿sí? Pero eso, bueno, ahí hay un análisis maravilloso de Salazar, también en la historia, en el capítulo 5 de la historia social de Chile contemporáneo, sobre niñez y juventud. La tesis ahí es cómo el mundo adulto, ¿sí? En esta lógica adultocéntrica, reconoce a veces a la niñez. La reconoce como sujeto histórico cuando le parece heroica, pero no la reconoce cuando le parece delincuente. Por eso esa imagen tenía tanta potencia, en el sentido de que es porque hubo esos que usted llamó delincuentes, ¿sí? Pero que ahora se han convertido casi en sujetos heroicos. Y eso depende del sujeto o depende de los imaginarios desde los cuales estamos situados para hacer la lectura de eso. Claro. Bueno, Guadalupe Gómez nos dice un control, me imagino que el que se ejerce desde la escuela, ¿no? Un control que siempre me ha parecido cruel, el disciplinamiento de la fantasía a partir de un llamar mentiroso. Claro. Sí. O sea, bueno, por eso
Creo, cuando nosotros elegimos los textos, lo que hacemos leer, imagínense todas las condiciones de control que tenemos en el proceso educativo, que creo que era una de las cosas interesantes, y el uso, bueno, ella como es escritora y literata, lo habla desde su terreno, no de su disciplina. Pero efectivamente, lo que consideramos posible o no, qué es lo que, cuánto la fantasía puede causarnos un temor, cuánto nosotros regulamos el valor de la verdad, también ahí es lo que está planteando Guadalupe, ¿no? En esto de la mentira, la ficción, la mentira, el engaño respecto de la verdad, el saber, ¿sí? Eso es una cuestión, bueno, sí, entiendo que todas nosotros quienes estamos aquí, estamos en algún lugar de la educación, o de estudiantes o de profesores, y eso sería muy interesante, ponerlo también en la conversación. Claro. Y nos dice Mario Madroñero, suele concebirse a las juventudes como población flotante y desocupados. Claro, ese territorio, eso es interesante de lo que les trataba de plantear sobre el ayón, ¿no? La filosofía, perdón, la infancia entendida desde el ayón. ¿Qué ganas? No sé si le pasa a Mario o no, pero qué ganas de ser flotante o estar en ese territorio que no sé cuál es, que por eso digo, solo es el deseo quizá, pero no, yo estoy en el trabajo, estoy en la productividad, estoy en un modo del ser adulto que tiene que pasar algo, tiene que haber un quiebre, tiene que haber una fisura, una apertura, para llegar a estar esperando lo inesperado, ¿sí? Como sea, vivir flotante, que quizá es vivir sutil, ¿sí? O que es vivir a lo mejor, no sé, esas son las cosas que podríamos empezar a conversar. Los que nos dedicamos a la filosofía, esta siempre nos da la posibilidad de flotar. O sea que bueno, yo también en parte me considero población flotante. Claro, a veces literal y a veces simbólica, ¿cierto? A veces estamos desocupados, pero efectivamente, bueno, ahí es donde está también la relación de la filosofía como una actitud que sería la relación entre filosofía e infancia. Desde el lugar del ayón, este territorio incierto, este lugar del pensar lo que no se ha pensado, eso, entenderlo así, es darle una actitud a la filosofía que no es la transmisión del saber, que no es la acumulación de un conocimiento, porque es un territorio inexplorado. Efectivamente. Y bueno, pues aquí tenemos una reflexión de Orlando Ponce que nos dice qué tipo de educación sugiere para la niñez si aquella está direccionada por el mundo adulto. Bueno, ahí vienen los otros discursos, ¿no? Freire, Rancière, gente con o sin institucionalidad dirigida centralmente desde un Estado, pero la educación podría ser otra, quizás si lo entendemos a propósito de esa escala de participación, si empezamos a entender que quizás los espacios educativos ya no, o sea, el mundo tiene que ser pensado por quienes lo comparten. Quizá eso es una de las primeras cuestiones que tendríamos que replantearnos respecto de educación. ¿Cómo pensar la educación? Pensarla entre quienes están, como digo acá, porque sé que hay estudiantes que ubico, tendríamos que empezar a pensar las cosas entre las personas que hacemos las cosas. ¿Sí? Y un cambio en educación sería, por ejemplo, estos quiebres, ir quebrando los centralismos, no porque haya cualquier cosa, pero probablemente a propósito de los primeros comentarios que hacía Guadalupe, habría que pensar qué es lo que queremos en educación. El tema de la diferencia que ella trataba de establecer o le subentendía yo entre una cosa es educarse y quizá otra cosa es aprender, ¿sí?
Y si la cuestión es el aprendizaje, quizás no es solo la escuela, y son otros espacios también, pero lo que sí es que es entre quienes están, no puede ser verticalizada, que por cierto ya a esta altura en educación eso es la crítica más extensa, ¿no? Tiene que dejar de ser centralista, vertical, invisibilizadora, o pensar que los niños son personas vacías, incompletas. Pero yo diría filosófica, o sea, si aprovecho el momento, esa educación tiene que ser filosófica, abierta, dialogada, preguntada, de todas maneras. Bien, bueno, Oye, Alejandro, ¿puedo eh, aprovechar de hacer una pregunta? sí, por supuesto. Sobre una experiencia, más que nada, profesora Isolda, sobre su experiencia, porque recuerdo que tengo un primo chiquitito de 6 años que vive al lado mío, que lo veo siempre, y el año pasado se murió nuestro abuelo, y cuando lo fuimos a enterrar, toda la gente mayor le decía que mi abuelo estaba en el cielo, pero él decía que no, que estaba en la tierra y que iba a ser un zombie, porque ha sido muy educado por el celular. Y hace poco también me preguntó si yo mentía, y le dije que sí mentía, y me preguntó si yo estaba mintiendo cuando le dije que sí mentía, y claro, también le dije que sí estaba mintiendo cuando le dije que sí mentía, y creo que explotó. Entonces, en un momento de su exposición, usted dijo, hay un mundo adulto, y parece ser que el problema es cómo nosotros nos pensamos nosotros mismos, pero mi pregunta es respecto a su experiencia. ¿Alguna vez ha tenido la posibilidad de que algún niño o niña pequeño le haya dicho algo que le haya hecho pensar por sobre nuestro adultocentrismo? ¿Alguna, Absolutamente, o sea, no me voy a acordar de una alguna notable? escena. Es que yo más bien lo que podría decir, como contaba, no, finalmente en mi trabajo no ha terminado hacer sesiones de filosofía con niños. Y yo creo que es lo mejor que puede pasar, porque cuando me tocó hacerlo, cuando tuve la oportunidad de hacerlo, yo no puedo guiar esas clases. O sea, lo que pasa ahí es una cosa, no sé si hay otras personas que hagan las mismas experiencias, pero a mí me deja como en un éxtasis, diría yo. Es una cosa cuando empieza a surgir, imagínate muchos de tus sobrinos juntos en una clase, ¿sí? Y lo que empieza a pasar, que yo quedaba como paralizada con una idea y otra idea, y me empezaba a quedar así, lo que no, me salía de vez en cuando la manera en que uno hace, que es guiar entre una pregunta y otra, o provocar el investiguemos, lo busquemos, lo que sé yo. Pero lo que sí mira, bueno, a propósito de Raúl que está ahí, y de los trabajos que vi a Diego también, que ya lo ubico, la honestidad de ese pensamiento, la verdad, ¿sí? Instalada. Yo te diría que de las cosas más hermosas es que si hubiera que elegir un lugar donde filosofar, es con los niños, antes que con todo respeto a mi estudiante más viejito, pero la fuerza de la presencia del filosofar en un aula infantil, que ojalá estuviera en un aula universitaria, que el aula infantil fuera universitaria, o que, voy a decirlo al revés, que el aula universitaria captara lo infantil, iónico, ¿sí? Cuando logras tener experiencia de eso, es solo placentero. Es una cuestión que por lo menos a mí me dejaba silente casi. Y, entonces no me acuerdo de una frase en particular, pero eran muchísimas, desde cómo hablan abiertamente de las emociones, de los lugares, a propósito de lo que dice Montes, ¿no? De estos territorios que pareciera que el adulto quiere siempre recubrir, a propósito de tu ejemplo con el tema de la muerte y la mentira. El problema, insisto, a mí me ha tocado en mi trabajo, el problema lo tenemos los adultos, que no sabemos cómo, porque creemos que tenemos que estar haciendo siempre una protección ficcionada de la realidad y de no ponerle los temas mismos nomás, las cosas tal cual son o se viven. Y ellos, ella y ellas tienen la generosidad de pensar así, abiertamente.
Muchas gracias por la respuesta, profe. Sí, bueno, ahora me estás haciendo pensar aquella vez en esa sesión de filosofía para niños que hice en Ecuador, que estábamos hablando sobre la moralidad o no de mentir para que una niña de 12 años pudiera montar en el autobús sin pagar diciendo que es que era menor de 10 para poderla, bueno, pues para poderse transportar ella y su mamá pues a una emergencia que tenían con su abuelito. Entonces era una mentira piadosa. De eso iba la historia que inventé. Y un niño con toda espontaneidad me dice, no, si eso lo hace conmigo mi madre todos los días. Entonces, Exacto. en ese momento, claro, en ese momento uno se da cuenta de que estás en filosofía para niños y que esas cosas, bueno, en filosofía con niños, pero que esas cosas pues van a salir así, con total espontaneidad y sin ningún tipo de reparos, ¿verdad? Claro. Lo Le voy a- terrible... Sí, dale nomás, dale, yo me callo. No, pero ¿qué era lo terrible? Di y ya le leo la pregunta. No, lo terrible es pensar, a propósito que están estudiantes aquí, ¿qué es lo que hacemos entre ese borbotón filosófico, diría yo, un borbotón de ideas, de reflexiones espontáneas para el silencio del aula universitaria? O incluso, bueno, yo que trabajo en secundaria ya, el silencio se apoderó de esos cuerpos, en esos sujetos como de los 12 para arriba, una cosa así, 14 años. Qué fuerte es todo lo que nosotros hemos ido construyendo y replicando o no hemos sabido detener con la fuerza que requiere para terminar convirtiéndonos en esos sujetos silentes, distantes, que no llegan y dicen, ¿sí? Que tienen que decir muchos autores para que lo que piensan sea válido, que esa es mi pelea con la academia, ¿no? Si no es que no es el demonio, pero es como que no fueran la invalidez del pensamiento propio. Efectivamente. Bueno, le voy a leer la pregunta de Caterina Salvador. Dice, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta, ¿y cuál es el destino de la sociedad si no se permite o nutre la madurez sana de la niñez? ¿Quiénes velarán y gestionarán los intereses de la niñez en sus derechos y potencialización de su voz y oportunidades? El destino de la sociedad, yo creo que está en el texto que rescaté de Arendt, como si nosotros no somos capaces de nutrir la infancia, vamos a la muerte, efectivamente. ¿Sí? Eso es así. Solo se regenera desde lo nuevo, las sociedades humanas. Y quienes velarán, yo creo que es muy, bueno, me parece que es muy obvio. En Chile, pongo el contexto de Chile, no sé si Catherine no es Catalina. Me parece que es tan evidente como el resultado que les comento a las personas de Ecuador. En nuestro plebiscito, la comuna de Santiago mostraba, o sea, la región metropolitana mostraba el anclaje en 3 comunas de quienes detentan el poder político y toman las decisiones por el resto de la población. La desproporción de aquello fue tan claro, es terrible, pero es tan claro, y entonces ante una pregunta como eso, ¿no? Que es me parece que es casi una pregunta retórica, ¿quiénes velarán y gestionarán los intereses de la niñez en sus derechos y potencialización de su voz y oportunidades? Nosotros sabemos que hay quienes están muy dispuestos, ¿sí? Como ahora que está muy dispuesto el baile para tanta gente que quiere ser constituyente, los mismos que no han hecho nada. Entonces, ¿quiénes están desesperados por ejemplo, tener las instituciones de protección de la niñez? Los que quieren tener los beneficios económicos del Estado, las subvenciones que le entrega el Estado para, en nombre de ese mandato, supuestamente propiciar la vida para la niñez. Pero si no tienen personas con problemas sociales que atender, que ahí está el mecanismo grosero de ese sistema, si no hubiera niños con dificultades, ellos no tendrían el negocio para financiarse. Entonces,
¿Quiénes? Ellos, ellas, los niños, las niñas. ¿Quiénes tienen que gestionar? Nosotros estamos como en la crianza. La gracia que tuvo la Convención por los Derechos de la Niñez, lo que tiene es hacerle entender a la sociedad moderna, de la cual todavía no terminamos de cambiar imaginario, ¿sí?, que los niños y las niñas, un otro no es propiedad, un sujeto no es propiedad, ¿sí? Y mientras las familias, basta ver, no, yo desconozco la realidad de Ecuador y pido todas las disculpas de esa ignorancia, pero la reconozco nomás. Aquí el discurso es que la familia casi es el propietario de los niños y las niñas. Por eso puede decidir dónde estudian, por eso puede decidir la religión que tienen, nadie les pregunta si se quieren bautizar, nadie espera que puedan tomar sus decisiones. Y eso, la Declaración de los Derechos de los Niños, las Niñas y los Niños lo dice o sea, eso está mandatado jurídicamente, eso no debiera hacerse. Esa es la garantía de poder ser un sujeto que participa de la construcción de su propia vida en un desarrollo en la medida en que van avanzando sus años. Pero ella debe ser consultado. Entonces, ¿quiénes? Bueno, nosotros, por eso en una de las partes era como, si cuando hablamos de participación infantil, el tema es si vamos a dejar que participen. No es si puede haber participación, sino que si nosotras que estamos en el mundo adulto, que elabora, constituye, permite, habilita los espacios sociales para aquello, si vamos a permitir que aquello pase. Por eso me parece que finalmente la pregunta vuelve siempre hacia nosotros mismos, finalmente. La pregunta por la infancia no es hacia la infancia, es hacia él o la adulta, y la dificultad para reconocer la infancia en nosotros mismos también. Bien, muy bien. Nos hemos pasado un poco de tiempo, entonces yo creo que con esto concluimos por hoy la sesión. Recuérdame, Nicolás, si estamos en la 9ª o la 10ª era. Esta es la 9ª y ya el 13 de noviembre tenemos la 10ª con Daniel Gómez. Y el 13 de noviembre vamos a por la 10ª. Claro, y él expone aportes para una práctica y una ética de la relación pedagógica en circunstancias de vulnerabilidad. Muy bien, lo primero de todo, entonces, darle muchas gracias a Isolda por esta 9ª sesión fabulosa que nos ha brindado y recordarles, como ya ha dicho Nicolás, que el próximo 13 de noviembre estaremos con ya la 10ª sesión. Fijaos cómo pasa el tiempo y bueno, y cómo estamos disfrutando de este seminario, así que sin más preámbulos, les dejamos por hoy. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo día 13. Muchas gracias, profe. Yo voy a, antes que se vayan todos, solo muchísimas gracias. No sabía que ya estaba cerrando. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por hacer estos espacios y haberme invitado. Muchas gracias.